Bien, Sin más, pues entonces, les recuerdo nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter como @ngconf y tuitear mucho con el hashtag ngconfco2020. no se muevan porque entonces viene nuestro último bloque, ya con los últimos dos speakers que tenemos para el día de hoy. Y uno de ellos es Alfonso López. Ahora nos conectamos con Bogotá, la capital de Colombia, conocida por albergar museos populares, incluido el Museo Botero, que exhibe arte de Fernando Botero, y el Museo del Oro con piezas de oro precolombinas. Desde allí nos acompaña Alfonso López, desarrollador de software venezolano. Él nos hará una increíble charla sobre la creación de aplicaciones Angular utilizando server-side rendering, pre-rendering e internacionalización. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, ¿estás emocionado, preparado, contento, nervioso? Todo lo que dijiste es un poquito más nervioso. Súper, entonces allí se te van a quitar los nervios. Entonces les presento a Alfonso López, él es, como dije anteriormente, desarrollador web y es venezolano. Entonces pasamos con tu charla. Ok, perfecto. Ok. Buenas tardes, chicos. Como ya comentaron, mi nombre es Alfonso López y soy desarrollador venezolano, y el día de hoy les estaré hablando un poco acerca de la creación de aplicaciones Angular utilizando server-side rendering, pre-rendering y A18N. Esta es la tabla de contenido que veremos el día de hoy. Veremos una introducción. ¿Por qué deberíamos implementar server-side rendering con Angular? Veremos todos los pasos para crear una aplicación Angular con todo este conjunto de herramientas que le comenté. En este caso sería la creación de la aplicación Angular, que sería lo más sencillo. La internacionalización, que es para añadir múltiples idiomas. El server-side rendering, el pre-rendering y preguntas comunes que por lo generalmente yo haría a una persona que vaya a implementar todo este conjunto de herramientas acerca de la experiencia trabajando con ellas. ¿Qué es lo siguiente por hacer luego de todo esto? Y un demo. Prácticamente el punto de las preguntas comunes probablemente va a responder algunas de las inquietudes que pueden surgir en el chat. Entonces, comencemos. ¿Por qué implementar server-side rendering con Angular? Para comentarles esto, debemos irnos un poquito más atrás. Hace muchos años se presentó el concepto de Single Page Application, en el que se buscaba realizar páginas web que fuesen realmente dinámicas, que no fuesen a través de páginas, sino vistas, en donde se cambiara solo la porción de código en el propio navegador y que esto no fuera devuelto del servidor, lo que le daba al usuario una sensación de mayor velocidad. ¿Qué sucede? Esto produjo ciertas desventajas a la hora de trabajar con las single page applications, que son el problema del SEO, ya que en aquel entonces muchos robots no eran capaces de interpretar el código JavaScript ni ver esos cambios que ocurrían posteriormente de la carga inicial de la página del esqueleto, y el tiempo de la carga inicial, en el que se podría reducir un poco debido a que se descargaba todo el conjunto de componentes a la hora de acceder a la página, y por eso es que uno solía ver en ciertos proyectos pues loaders antes de ver el contenido de la misma. Pero una vez accedido, pues la experiencia mejoraba indiscutiblemente. Ahora, entre esas herramientas que surgieron para desarrollar SPA, tenemos AngularJS en su momento, que salió ya hace muchos años, hace 10 años aproximadamente, un poquito más. Y en el año 2016 surgió la alternativa de Angular, que más que un framework es una plataforma completa donde dentro encapsula el framework. Y una de las cosas que buscaba solucionar Angular en su momento es
esos problemas de SEO y de la carga inicial de las páginas. Y eso era o fue a través de una iniciativa que se denominaba Angular Universal, que era una extensión de Angular que permite aplicar server-side rendering, que es la herramienta que se utiliza para aprovechar las ventajas de una aplicación que no era SPA, pero con la potencia de la misma, sin perder las características que lo hacían atractivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Acceder a cualquier URL de tu página web y en esa URL se aplica la técnica de server-side rendering que te devolvía el HTML, renderizarlo, la aplicación se cargaba en segundo plano desde el navegador y posterior a eso, pues se aprovechaba de utilizar todas las características de la SPA y el enrutamiento se hacía del lado del navegador y no del server-side. Entonces, una vez dada esta introducción, procederemos a cómo crear una aplicación Angular con toda esta herramienta. Y el primer paso sería pues la creación de la página Angular, que obviamente este sería el paso más sencillo de todo. Aquí vamos a ir aumentando la dificultad poco a poco. Y el primer paso es utilizar nuestro schematic preferido del CLI de Angular, que es el ng-new y el nombre de la aplicación. En este caso, nosotros vamos a asumir que vamos a crear una aplicación donde vamos a implementar todas esas características. Y, bueno, no solo es una asunción porque en realidad hay un proyecto donde se aplicaron todos esos cambios que voy a compartir al final de la diapositiva. Entonces ahí establezco unas banderas para inicializar el proyecto. Y eso se encarga de crear la aplicación Angular, que nosotros podemos levantar desde el ng-serve y observarla en ejecución en el puerto 4200. Lo más sencillo. Ahora viene la parte de la internacionalización. Y como bien mencioné, es el mecanismo que permite añadir múltiples lenguajes a una página web y poderlas observar y visualizar. ¿Qué sucede? Esto tampoco es algo fuera de lo común porque es algo que se encuentra documentado en la web de Angular y básicamente para implementar esto lo que seguimos son los pasos de la misma documentación, que básicamente sería utilizar el schematic ng-add Angular Localize, que se encarga de añadir dependencias al proyecto para poder implementar el i18n. Entre esos cambios vemos que en el paquete JSON, que es lo que podemos observar en la primera imagen, añade el paquete Angular Localize y en el archivo polyfile.tis añade una importación. Estos dos cambios que estamos observando a partir de este schematic fue un cambio introducido a partir de la versión 9 de Angular. Previo a esto, este paso no era necesario. Ahora, necesitamos establecer ciertas condiciones a la hora de crear nuestra aplicación Angular. Para efecto de esta charla y de ejemplo, vamos a establecer las que indica la diapositiva. La primera es implementar la página web utilizando dos lenguajes, inglés y español. La segunda regla es que nosotros queremos acceder a la versión en inglés de la página desde el root de la misma. Es decir, que si yo abro la URL localhost 4200, por default lo que voy a observar es la página en inglés. Ahora, si a esta URL le añado el path es / pues voy a observar la versión en español. ¿Cómo hacemos esto? Aquí hay que hacer lo que indica la documentación para implementar esta característica y podemos observar esta modificación en el archivo del Angular JSON. Lo que vemos en verde de la imagen son las líneas que nosotros debemos añadir pues para configurar el comportamiento en el enrutamiento de la página de español-inglés. La primera sección, que sería este i18n, establecemos un local fuente que sería en inglés por default y el href inicial sería el root, que por eso se representa con este slash. Y añadimos los locales, que sería nuestra página en español, y especificamos un archivo donde se van a encontrar las traducciones. Al mismo tiempo,
añadimos una configuración ES que indica que cuando yo haga la compilación pasándole esa configuración, pues aplique la localización en español. Y cuando hagamos un serve, pues añadimos también la misma configuración para que se pueda ejecutar. Adicionalmente, añadimos dos líneas adicionales de nuestro paquete JSON. Uno es el translate, que ejecuta este comando. ¿Y qué es este comando? Básicamente es una instrucción de un comando de Angular que permite generar el archivo source files, el archivo de extensión XLF, que es donde extrae todas las cadenas de caracteres de la aplicación Angular y nos va a permitir a nosotros que añadamos las líneas traducidas. Y el build prod, que es una línea que nos va a servir para ejecutar la compilación de la aplicación Angular con la bandera localize en true, que va a permitir que la compilación se ejecute tanto en español como en inglés, la compilación. Entonces, para aplicar la internacionalización en nuestra base de código, pues tenemos que seguir un conjunto de pasos, además de lo que les he comentado. Uno sería añadir las etiquetas, los atributos i18n en las etiquetas que queremos traducir. En el HTML añadimos el atributo i18n con un ID para poderlo traducir. Una vez hecho eso en nuestra base de código, ejecutamos el npm run translate, en el que va a ejecutar el comando de CLI que va a generar el archivo XLF, que es el que podemos observar en esta imagen de abajo, que es una sintaxis especial que es un XML, donde extrae las cadenas de nuestro código fuente. Y lo que nosotros hacemos es que añadimos la etiqueta target, que va a representar la traducción de lo que se encuentra en la etiqueta source, que es lo que podemos ver aquí. En la primera, welcome to tal cosa, y en la segunda vemos bienvenido a tal cosa. ¿Qué sucede? Una vez que nosotros ejecutemos el npm run build prod, él va a generar la compilación y lo va a mostrar en esta estructura de archivos que vemos. En la carpeta ngcomp, en la carpeta del ngcomp se genera una carpeta en y es, donde se encuentra la aplicación estática de Angular, una en español y la otra en inglés. ¿Qué viene después de esto? Pues ambas páginas son totalmente independientes. Entonces, básicamente, estas se pueden servir de manera individual o utilizar algún servicio externo que se encargue, dependiendo de la ruta a cual va a acceder, a la una o a la otra. Entonces, eso es lo que habría que hacer. ¿Qué sucede? Me gustaría mostrarles en esta diapositiva algunas de las diferencias que tiene la versión en inglés y la versión en español, por ejemplo, del index.html. Y lo podemos observar en las líneas verdes. En las verdes podemos ver el atributo lang que se añade en español y el otro en inglés. En realidad, este era un bug que estaba presente en la versión 8 de Angular y luego fue solucionado. Y el href, que es el que utilizamos para especificar desde qué URL nosotros queremos acceder a la específica versión. En la inglés tenemos el / que representa el root y aquí tenemos el s. Ahora, ¿cómo mostramos esto? Pues para efecto de esta charla y del ejemplo, lo que se implementó fue un servidor Nginx a través de una imagen Docker, y el servidor Nginx es el que se encarga de hacer el enrutamiento en el slash del root, en el root o en el /s, para cargar la página específica. Y en la imagen Docker lo que hacemos es utilizar una imagen de Nginx en el que copiamos un archivo de configuración de Nginx, que sería este que está aquí arriba, y copiamos el contenido estático de nuestra aplicación a una carpeta dentro de nuestra imagen Docker. Y con eso podemos ver nuestra aplicación corriendo si la ejecutamos en el puerto 5000, como se ve en esa imagen, que era el puerto que se expone en la configuración anterior, y cuando accedemos al /s podemos observar la versión en español. Hay un typo ahí en el iniciar, me di cuenta, pero no lo solucioné posteriormente.
Listo, tenemos implementado el i18 en una aplicación Angular. Hasta ahora nada fuera de lo común y de lo normal. Ahora tenemos el server-side rendering. ¿Cómo implementar el server-side rendering en una aplicación que ya tiene el i18n? Bueno, antes de comentarles eso, pues me gustaría comentar la estrategia de server-side rendering. ¿Qué significa esto realmente? Esta estrategia lo que busca es que nuestra aplicación Angular se ejecute del lado del servidor, en este caso en una aplicación Node, por ejemplo, y el backend, el backend retorne como respuesta el HTML completamente renderizado, que se hace normalmente del lado del navegador. Entonces, esta es la estrategia que nosotros buscamos implementar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo inicial es ejecutar el schematic de Angular según la documentación, el ng universal express engine. Y esto lo que va a hacer es que va a agregar nuevos archivos en nuestra base de código fuente y modificar algunos existentes. Y ahora le voy a mostrar cuáles son los más importantes de estos. La primera modificación es del Angular JSON. Podemos ver 3 objetos que añade dentro del objeto architect. Uno es el server, uno es el serve SSR y el otro es el pre-render. El primero representa la configuración que nos va a permitir compilar nuestra aplicación del lado del server side. La segunda nos permite levantar un servidor con server side rendering en modo de desarrollo. Y la tercera nos permite aplicar pre-render de nuestra aplicación Angular. Estas últimas dos características, la del servidor en modo de desarrollo y el pre-render, fueron introducidas desde la versión 9 de Angular. La primera, el servidor en modo local, la introdujeron pues porque en anteriores versiones para ejecutar la aplicación con server-side había que hacer un build en modo producción y por lo general esto tomaba un tiempo considerable y si realizábamos cambios sobre la base de código habría que recompilar nuevamente la aplicación y esto nos facilita el desarrollo. Y el pre-render, pues para poder aplicar esa técnica a la hora de trabajar con nuestras páginas web. Segundo archivo. Este archivo es un server.ts, que lo que hace es exponer un servidor express con un conjunto de rutas predefinidas, donde permite entregar assets estáticos, que es lo que genera el build de nuestra aplicación Angular, y nos permite renderizar nuestra aplicación a través de la llamada de una función de ngExpress Engine que proporciona la librería de Angular Universal. Entonces, es esta función, especificándole el módulo de inicio, la que se va a encargar de renderizar nuestra aplicación, generar un string con el HTML y retornarlo a nuestro cliente. Otra modificación que hace el schematic es que agrega ciertos scripts, uno para hacer el build en modo desarrollo, uno para levantar el servidor en modo desarrollo, uno para construir la aplicación en server-side en modo producción y otro para aplicar el pre-render. Ahora, nada más habiendo añadido la línea con el schematic que modificó esa base de código, nosotros podríamos ejecutar el npm run build SSR y el serve SSR, que nos permitiría levantar la aplicación. Sin embargo, esta solo funcionaría en inglés para una nueva aplicación. No funcionaría en español, pues porque no está implementado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo integramos el i18n con el server-side rendering? Pues existen dos maneras. Uno que se suele ver en issues de GitHub es utilizar dos servidores Node corriendo en diferentes puertos y que cada uno sirva a la aplicación dependiendo del idioma y utilizar una configuración de proxy inverso. Y la segunda opción, pues es utilizar un solo servidor Node corriendo en un único puerto y utilizando la misma configuración de proxy inverso. Bueno, no la misma, sería diferente, variaría un poco. Aquí aparece resaltada la segunda opción porque es la que voy a utilizar para efecto de este ejemplo. ¿Y por qué utilizar esta opción? Pues resulta y acontece que en la experiencia que adquirí trabajando con este tipo de aplicaciones venía de versiones de Angular previa a la 9
en la que la manera en la que se trabajaba el server-side rendering se ajusta un poco a esta segunda estrategia, lo que permitía hacer modificaciones no tan grandes en nuestra base de código para hacer que funcionara. Entonces, escogimos la segunda. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, los pasos serían agregar dos dependencias de desarrollo, el TC Loader y el Webpack CLI. ¿Por qué añadir estas dos dependencias? Resulta y acontece que previo a Angular 9, es decir, en Angular 8 y anteriores, bueno, en el 8, para hacer server-side rendering se añadía un archivo de configuración de Webpack que se encargaba de compilar únicamente el archivo server.ts. Y dentro de la tubería de compilación de Angular interna se encargaba de compilar la aplicación Angular como tal, completa, pero que fuese compatible para aplicaciones del lado del servidor. Entonces, cuando yo compilaba el server-side, se hacía un build de la aplicación para el lado del frontend, se hacía otro build para la aplicación del lado del server-side y se hacía otro build a través de la configuración de Webpack para el archivo server.tis. ¿Qué sucede? En la versión 9 de Angular, esta última compilación ya fue eliminada y se hace de manera interna en la propia tubería de compilación de Angular. Entonces, por eso es que nos estamos basando en la versión 8 de Angular, porque no era más sencillo hacer el refactor e implementar esto. Entonces, otro paso es añadir un archivo de configuración de rutas, que ya lo verán. Otro, hacer un refactor mínimo en el archivo de server.ts, cambios mínimos relacionados al archivo principal de server-side rendering y agregar los scripts en el package JSON, en el archivo package JSON. Entonces, el primer paso, añadir un archivo de configuración de routing. Lo que se hace es agregar un nuevo archivo, vamos a llamarlo static routes, donde se especifica los paths asociados a nuestra aplicación en español y en inglés, y lo que vamos a especificar también es el bundle, de dónde se va a cargar la aplicación de server-side, tanto en español como en inglés. Un refactor mínimo al archivo de server.ts, que lo podemos ver con nuestro amigo GitKraken, donde los cambios significativos son los siguientes. Se añade una línea adicional donde vamos a permitir cargar la aplicación en inglés desde el root, y esta primera, que ya existe, se va a utilizar para la página en español. Se modifica un poco la configuración del ngExpress Engine y se modifica un poco también el get que se encarga de obtener las rutas para el server-side. Modificaciones pequeñas que podrán encontrar en el repositorio que les voy a suministrar más adelante. Y remover estas instrucciones que van a hacer que, estando allí, hacen que no se ejecute el servidor con esta modificación que nosotros estamos haciendo. Un momento. Cambios mínimos al archivo de server-side rendering. Aquí podemos ver que nosotros estamos modificando el angular.json para remover el archivo inicial, que era el server.tis, y lo que vamos a hacer es que se compile a partir del main.server.tis. Esto es basado en configuración de una aplicación de Angular 8. Y añadimos esta línea en el main server.tis, que es la misma de Angular 8, que se encuentra basado. Uy, aquí se ve recortado. Bueno, aquí lo que hacemos es modificar las líneas del build y del serve de server-side rendering, en el que agregamos, bueno, primero, el serve de server-side rendering ya no va a ejecutar como archivo inicial en main.js, sino que va a ejecutar el server, que va a ser la última configuración que vamos a añadir, y en el build vamos a agregar el localize y el npm run compile server. El npm run compile server es el que se va a encargar de compilar el server.ts desde Webpack, y aquí modificamos el ngbuild prot para poder añadir el npm run build prot, que ejecuta el build prot pero con el localize.
Fíjense que la bandera localize también aplica para la tubería de compilación de propio Angular CLI. Entonces, una vez hecho esto, podemos ver, claro que no se puede observar bien la diapositiva, que cambia la manera en la que se genera el i18n. Para efectos del servidor, va a crear una carpeta server, donde dentro va a tener una carpeta en y es, y cada una de ellas va a tener un main.js, pero con todos los artefactos del idioma respectivo, y lo mismo va a suceder para español e inglés del lado del frontend. Aquí podemos ver una imagen de cómo se ve la tubería de compilación una vez ejecutada. La carpeta en, que ya le mencioné, la carpeta es, esto es frontend, browser, y una carpeta server donde se hace la compilación en español y en inglés. Para las personas más asiduas que vean esta imagen se podrán dar cuenta de que estos archivos que generó para diferentes lenguajes poseen el mismo hash. Y esto es un issue abierto en GitHub que se encuentra en el que está produciendo los mismos hashes independientemente del idioma. Este es el enlace, se puede acceder, y este es el título. Esto es digno de acotar porque dependiendo de la manera en que se despliegue la aplicación Angular, pues pudiese generar conflictos que estos archivos JS tengan el mismo nombre. Pero ojo, solo dependiendo de la forma en cómo se haga el despliegue. Entonces, básicamente, nosotros ejecutando el npm serve scr, va a levantar el servidor Node y nos va a permitir acceder a la página web con server-side rendering, tanto en español como en inglés. ¿Por qué? Porque corre este archivo server.js que se encuentra abajo, de último, que no se ve, server.js, que es quien levanta el servidor en Express. Aquí podemos ver una captura corriendo y podemos ver la respuesta de la petición en la parte de abajo, en esta parte, donde podemos ver el contenido ya renderizado que viene directo del servidor. Entonces, para efectos del ejemplo, lo que se hizo fue una configuración de Docker Compose en la que levanta el servidor Nginx y al mismo tiempo construye una imagen Docker con la aplicación estática de Angular. ¿Qué sucede? Como ahora tenemos server-side rendering en nuestra aplicación Angular y este se vale de un servidor Node, pues ahora para levantar nuestra aplicación en producción utilizamos el servidor Node, que corre a través del comando que podemos ver aquí en este Dockerfile, que es el mismo que está en el paquete JSON. Y lo que hacemos es que preparamos la imagen Docker con otra imagen de Node, copiamos el contenido de la aplicación dentro de la imagen y levantamos el servidor y que exponga el puerto 4000. Y lo que hacemos aquí en la parte de arriba, en el default com, es establecer una configuración de proxy inverso para no exponer nuestra aplicación Node al exterior, sino que todas las peticiones entrantes de un puerto específico, en este caso 5000, en producción ya sería el 80, el 443, el que decidan utilizar, y todas las peticiones son redireccionadas a nuestra aplicación interna en el puerto 4000. Y la línea importante básicamente es esta, el proxy path, que es la que se encarga de establecer la configuración. Esto es un archivo de configuración muy simplificado. Obviamente faltan cosas necesarias para llevar esta aplicación a un environment de producción. Entonces, tenemos ya esta implementación de server-side rendering e i18n en una aplicación Angular. ¿Qué viene? El pre-rendering. Antes de indicarles cómo implementar el pre-rendering en esta aplicación, pues es importante conocer el concepto. Y esta es una estrategia que nos permite a nosotros generar en tiempo de construcción, en build time, las vistas HTML estáticas y guardarlas, persistirlas en archivos de nuestro sistema de ficheros, para que cuando hagamos un deploy a producción y nosotros queramos acceder a una URL, pues no se aplique el server-side rendering, sino que lo que va a hacer es que obtiene el archivo de nuestro sistema de ficheros, lo lee, lo retorna al frontend para que el navegador lo renderice. Y esto nos trae la ventaja de que el pre-rendering en realidad es una técnica que funciona muchísimo más rápida que el propio server-side rendering, porque el server-side rendering se ejecuta
en runtime. En cambio el pre-rendering en build time y no hay que hacer ningún proceso externo o ningún proceso adicional cuando se accede a una URL. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para este caso en particular quiero comentar lo siguiente. La experiencia manteniendo aplicaciones Angular con server-side rendering y esta estrategia vienen de Angular 8. Para el ejemplo que estoy comentando, se hizo una combinación de esos conocimientos adquiridos con la versión 8 de Angular más, la implementación en la versión reciente de Angular, que sería la 10. Como era una aplicación en su momento para Angular 8, no se había implementado la estrategia de pre-rendering por default que introduce Angular en la 9 y tampoco en aquel momento existían herramientas tales como Scully, que es las que se habló en la charla anterior y la que se dio en el workshop el día de ayer por Aaron Frost. Entonces, en este caso lo que tocó hacer es una implementación rudimentaria del pre-rendering. ¿Y por qué rudimentaria? Pues porque podemos ver que para crear esta configuración lo primero que hacemos es añadir un array en nuestro archivo de ruta que especificamos para cuando implementamos server-side rendering. Y en esa implementación rudimentaria lo que nosotros hacíamos es que listábamos cada una de las rutas que nosotros queríamos que se pre-renderizaran. ¿Por qué es rudimentaria? Aparte de esto que estoy comentando. Pues porque, por ejemplo, la implementación de Angular 9 de pre-rendering y Scully hace un descubrimiento de rutas que tiene la aplicación a través de la librería Getsparser que creó Minko Gechep, que es quien va a dar la charla después de mí. Entonces, como eso no se había utilizado en aquel entonces, pues tocó hacer esto, resolver de esta manera. Ahora, se podrán imaginar, se añaden dos children roots, uno para español y uno para inglés. Para efecto del ejemplo, en realidad hace falta solo un array. Sin embargo, aquí se añadieron dos porque en la implementación que se hizo en aquel momento, permitíamos aplicar i18n también para el enrutamiento de la aplicación. Esto lo comentaré un poquito más adelante. Entonces, aparte de esta modificación, también se utilizó en el archivo de configuración de Webpack, se añadió esta línea, para que se utilice la misma compilación del archivo server.ts para compilar el prerender.ts. Y el siguiente paso es la implementación del prerender.ts, que es un archivo muy similar a cómo al archivo del server.ts. Sin embargo, aquí lo que se hace es que al ejecutar el comando del script prerender una vez compilado, él hace un recorrido a través del objeto de rutas que está en la diapositiva pasada, y entonces para cada una de ellas va a llamar al engine, que es la función que se encarga que está asociada al ngExpress engine, que se encarga de generar el string con el HTML de la aplicación. Entonces básicamente lo que hace es esto: hace el recorrido, ejecuta, genera el HTML para el listado de rutas especificada y la persiste en nuestro sistema de ficheros. Es lo que hace este archivo. Y el siguiente paso es agregar modificaciones quirúrgicas a nuestro server.tis para que evalúe, previo a hacer el server-side rendering, si la ruta que se está solicitando se encuentra pre-renderizada o no. ¿Cómo se sabe si está pre-renderizada o no? A través del array con el listado de rutas que vamos añadiendo. Si se encuentra pre-renderizada, entra la condición y llama a la función pre-render, que lo que hace es obtener el sistema de ficheros del archivo, lo retorna y este HTML es enviado al navegador. Si no existe, pues va a proceder a aplicar el server-side rendering. Entonces, al mismo tiempo lo que hacemos es que en el package JSON se añade en la instrucción build SCR una instrucción adicional que es el npm run prerender.scr, que lo que va a hacer es que una vez ejecutado el build en modo de producción, tanto en web como Node, ejecuta el prerender, el archivo de prerender, que se encarga de generar el HTML y guardarlo en la carpeta de salida. Entonces, esto es lo que va a hacer que funcione automáticamente una aplicación Angular con esta estrategia.
Ahora, esto es un resumen de cómo implementar este tipo de aplicaciones. Ahora viene la sección de preguntas comunes que se harían a la hora de trabajar con las mismas, que son preguntas que yo me imaginé que podrían ayudar a responder qué sucede cuando trabajamos con ellas. Entonces, la primera pregunta: ¿qué tan complejo, qué tan costoso sería implementar server-side rendering en aplicaciones existentes? Siempre depende. Por lo general suele ser medianamente complejo. ¿Qué sucede? El mayor enemigo a la hora de implementar el server-side rendering es el acceso al DOM de nuestras aplicaciones Angular. Si se suele en nuestra base de código tener este tipo de accesos sin el suficiente cuidado, esto pudiese ser que estalle en nuestra aplicación Angular del lado de Node, o si se accede a referencias de Windows que, por ejemplo, en Node no existen y habrían que hacer parches. Y cuando en una aplicación grande nosotros utilizamos una gran cantidad de librerías, ya sea de componentes que modifican el DOM y ese tipo de cosas que se inicializan, que se ejecutan cuando se inicializa un componente en Angular en específico, eso también es motivo de hacer que estalle una aplicación Angular. Entonces, dependiendo del tamaño de la aplicación y de la arquitectura, de la forma en la que se haya implementado, puede ser costoso el implementar el server-side rendering en este tipo de aplicaciones. Otra pregunta: ¿qué tan costoso sería mantener aplicaciones Angular utilizando server-side rendering, pre-rendering e i18n? ¿Qué sucede? A medida que transcurre el tiempo, con este tipo de aplicaciones, pues se facilita un poco el mantenimiento, porque los desarrolladores van agarrando o van adquiriendo conocimiento de cómo mantener este tipo de aplicaciones, y se suele hacer un poquito fácil porque ayuda a mejorar ciertas prácticas de programación. Sin embargo, algo que es indiscutible es que sí aumenta el costo de mantenimiento de la aplicación Angular, pues porque se añaden más criterios de aceptación a la hora de trabajar con este tipo de aplicaciones, y porque aumenta también los tiempos de las pruebas, verificar que no solo funcione en web, sino que funcione en backend, que no genere excepciones, fugas de memoria, que eso es importante tenerlo en cuenta, entre otro tipo de cosas. Entonces podría aumentar los tiempos de desarrollo también de aplicaciones de este tipo. ¿Puedo utilizar la estrategia de pre-rendering que Angular brinda por defecto? Sí, siempre y cuando las características que exija el negocio se adecúen a lo que ofrece el pre-rendering de Angular. Pero lo importante de saber es que, aparte de la estrategia de pre-rendering que suministra Angular por defecto, pues existe la implementación manual, rudimentaria, que se puede utilizar para casos de usos extremos, y también está la herramienta de Scully, que facilita muchísimo el hacer pre-rendering con este tipo de aplicaciones. ¿Qué puedo hacer yo con el pre-rendering en una aplicación Angular? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el pre-rendering nos permite inicialmente, lo primero que se nos ocurre es generar vistas estáticas, generar el HTML de las vistas que son totalmente estáticas. Esto nos ayuda bastante. También se puede utilizar el pre-rendering para generar vistas parciales de la misma. Ejemplo, imagínense que tenga una vista de búsqueda en la que ustedes los resultados quieran que se ejecuten, se renderice del lado del cliente, pero ustedes quieren pre-renderizar el contenido, el esqueleto de toda la aplicación. ¿Qué sucede con esto? Angular proporciona funciones utilitarias que permiten especificar o ejecutar códigos si se encuentra del lado del servidor o se encuentra del lado del cliente. Entonces eso nos permitiría hacer el pre-rendering. También se puede utilizar pues para el detalle de la información, pero si la información cambia muy constantemente, pues esto puede complicar el mantenimiento de la creación de toda esa infraestructura para actualizar a través de pre-rendering vistas basadas en información dinámica. ¿En qué caso yo podría utilizar server-side rendering sobre pre-rendering? Bueno, un caso particular puede ser
una vista relacionada con la búsqueda de entidades. Por ejemplo, si esta información cambia de manera muy constante, una vista en la que tengamos paginación, una vista en la que información cambie cada cierto tiempo, pues en teoría podría ser más sencillo implementar server-side rendering en vez de pre-rendering, porque hacer pre-rendering de esta vista que cambia de manera muy constante sería quizás en cuestiones de tiempo costoso de implementar, totalmente posible, y por lo menos también Scully proporciona herramientas para aplicar este tipo de cosas, pero el server-side rendering sería la idea inicial, el camino inicial por donde ir, y buscando ya mayor optimización, yo pensaría en el pre-rendering. Pero para esta vista dinámica, 100% dinámica, pudiese ser más costoso implementar el pre-render. ¿Qué hay acerca del rendimiento de este tipo de aplicaciones? Espectacular. El trabajar con aplicaciones con server-side rendering y pre-rendering mejora mucho el rendimiento, ya que reduce muchísimo la carga inicial de la aplicación, prácticamente la hace imperceptible. Ya con server-side rendering es rápido, pues porque el usuario va a percibir la página desde el momento de que accede y no tiene que esperar que la aplicación Angular cargue del lado del navegador para renderizarlo. Nos olvidamos de esas vistas de carga. Por el lado del pre-rendering, aún muchísimo mejor, pues porque lo que hace es tomar el fichero del disco, entregarlo al navegador y listo. Se reducen muchísimo los tiempos. Pero ¿qué hay acerca del impacto a nivel de recursos con una aplicación de server-side? Aquí es donde la cosa se complica. ¿Qué sucede? Una de las cosas que hace complejo el mantenimiento de una aplicación Angular con server-side rendering es el hecho de que hay que estar pendiente de cosas que por lo general uno no estaba acostumbrado. Como le digo, una de las cosas principales es el acceso al DOM, el acceso a variables como window, pero otra cosa muy importante es estar pendientes con las fugas de memoria. Un caso muy particular y sencillo de que suceda esto es dejar una suscripción abierta de un observable del lado de nuestra aplicación, que al ejecutarse no, pues esto queda en memoria y se va acumulando a medida que se hacen peticiones, y esto va a hacer que el consumo de la aplicación crezca demasiado, que llegue hasta un punto de que se haga inmantenible. ¿Qué sucede? Para poder paliar este problema, una solución que se aplicó en aquel momento fue utilizar una estrategia de microcaché en nuestro servidor Nginx, de manera tal que disminuíamos la cantidad de hits hacia nuestro servidor Node. Porque ¿qué sucedía? Imagínense que nosotros tenemos una vista de búsqueda con paginación, se encuentra en la página 3, y cada vez que le dan F5, pues esto está haciendo un hit al servidor Node y en runtime se está haciendo la generación de ese HTML. Esto va a hacer que el consumo de memoria se dispare cuando una cantidad abrupta de usuarios ingresen a la página, pueden tumbar el servidor, puede hacer que el acceso a la página sea más lento también porque utiliza el procesamiento mientras hace el render. Entonces, con la estrategia de microcaché, lo que hacemos es que cuando se accede a esta página 3, se aplica una vez el runtime, esa caché se guarda en Nginx a través de un tiempo especificado y también se establece un tamaño de memoria máximo de caché, de manera tal que en el segundo hit que se le intente pegar, pues entonces esto va a obtener la información de lo que se encuentra en Nginx. Ahora, esto que yo les estoy comentando acerca de Nginx fue la solución para nosotros, definitiva, para controlar ese problema de la memoria y del consumo excesivo de recursos. De hecho, esta estrategia nos facilitó mucho la implementación de características utilizando server-side rendering y pre-rendering. Un punto adicional con respecto a esto que estoy comentando relacionado con el pre-render es que nos servía a nosotros para determinar si una aplicación también nos podría funcionar con server-side rendering o no.
Pues porque como el pre-render se ejecuta en build time y eso sucede en la integración continua, pues si la integración continua falla por eso, ya sabemos que, mira, hay un problema. ¿Qué hay acerca de las peticiones HTTP ejecutadas en server-side rendering o pre-rendering? Pues esto es muy interesante. Una implementación sencilla de server-side rendering ejecuta las peticiones tanto en server-side rendering con pre-rendering, retorna el HTML ya listo, pero del lado del cliente, cuando se inicializa la aplicación Angular, él va a buscar hacer la misma petición a ese servicio externo, es decir, que le va a pegar 2 veces. ¿Qué sucede con esto? Pues Angular proporciona una característica que se llama Transfer State en conjunto con el paquete de Angular Universal que se añade en el módulo y por debajo utiliza un interceptor que se encarga de serializar en Node las peticiones en el HTML y el navegador, el cliente, cuando ejecuta la aplicación Angular, el Transfer State obtiene la información del HTML serializado para poder evitar hacer otro hit a ese servicio externo. Y un detalle importante o un reto que se podría presentar con este tipo de cosas es que, ¿qué sucede si ustedes están haciendo peticiones a un servicio externo a través de una librería que este suministra y se encuentra fuera o no se ejecutan a través del servicio HTTP client de Angular? Pues que en este caso esa serialización en el HTML a través del transfer state no se haría, y el reto que tocó resolver en su momento pues fue revisar la implementación del transfer state con Universal y el Interceptor y hacer una implementación custom para esta librería que le pegaba directamente a su servicio para solucionar ese inconveniente. ¿Es posible implementar i18n en el enrutamiento? Sí. Previo a Angular 9 era complicado, pues porque, como bien sabemos, nosotros cuando inyectamos servicio a través de los providers, nos permite utilizar funciones de factoría. En Angular 8 existía un bug que no nos permitía utilizar una factoría para crear la ruta de manera dinámica, pero en build time, porque generaba error. Sin embargo, esto fue solucionado en Angular 9. Entonces, para implementar el enrutamiento i18n en Angular 8 se utilizó archivos de environment similar a los ya existentes, especificando una constante español-inglés, y en build time pues se seleccionaba qué rutas se utilizaban o no. Con Ivy ya permite utilizar las funciones de factorías para especificar las rutas, por lo que facilita la implementación del i18n en el enrutamiento. Sin embargo, implementar esto añade complejidad a la aplicación, mucha complejidad. Y hay que tener un orden bastante robusto a la hora de trabajar con estas rutas en nuestras aplicaciones. Mi página es adaptativa. ¿Qué puedo hacer? Esto es un caso de uso muy complicado, porque para determinar que una página es adaptative, si estamos utilizando la misma aplicación Angular para esto, independientemente de que sea la estrategia correcta o no, a través de una misma URL tú podrás acceder a 2 versiones de la página, mobile o desktop. Si se incluye el tablet es chévere, pero la cuestión es que esto basado en el User Agent. Implementar esto es engorroso, pues porque hay que moquear, primero hay que añadir lógica para que en el pre-render genere ya no solo el HTML en español y en inglés de las vistas, sino que también genere una versión mobile, una versión tablet, una versión desktop, tanto en español como en inglés para cada una de ellas. Entonces hay que modificar la lógica para que esto en el pre-render y funcione de esa manera, y adicionalmente hay que moquear el archivo, la variable request de express en pre-rendering, que es donde se añade el user agent para que cuando se ejecute, este tome esa cadena de caracteres y entonces haga la generación respectiva. Y por el lado del server side, pues también hay que añadir lógica custom compleja para leer ese user agent y determinar qué vista renderizar o no.
De hecho, en aquel momento se utilizaba una librería para esto y tocó aplicar un hack a esta librería para hacerla compatible con server-side rendering y poder leer correctamente el user agent y poder hacer el render respectivo como se debe. Puede ser server-side rendering y pre-render, lo que sea, implementado en la parte privada de nuestra aplicación. Sí, pero yo no lo recomendaría. Como les comento, el server-side rendering añade responsabilidad y mayor complejidad a la hora de trabajar con nuestras aplicaciones y personalmente yo no justificaría implementar esto en la parte privada ya que no valdría la pena la cantidad de esfuerzo añadida a la hora de trabajar con las aplicaciones, a no ser que el negocio lo requiera, pero ya esas son cosas mayores. Hola, Alfonso. Ajá. Listo, tenemos un minutito más y para darle paso a la siguiente charla de Mingo. Perfecto, listo. Listo. Ok. ¿Qué es lo siguiente? Básicamente investigar acerca de la herramienta de Schooly, ya que ha mejorado mucho en los últimos meses, ha crecido de manera muy rápida, entonces eso es algo que se debe investigar para esta implementación. Probar la integración de las herramientas ya proporcionadas por el equipo de Angular y aumentar la velocidad, la velocidad de la revisión de los criterios de aceptación a través de test automatizados para agilizar los despliegues de nuestras aplicaciones Angular con server-side rendering. El siguiente paso sería el demo, que sería a través de este enlace, que si no me falla la memoria ya lo hice público, no lo voy a mostrar ahorita, pero ahí queda accesible la aplicación con toda esta estrategia que le comenté. Pues eso sería todo. Y un agradecimiento especial a la comunidad de G Venezuela, ya que fue la primera comunidad en la que yo me involucré como desarrollador y eso me hizo crecer como ustedes no tienen idea, así que totalmente agradecido con ello y muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Alonso, por esta excelente charla. La verdad que sí, ¿cómo la pasaste? Se te quitaron los nervios, creo yo. Sí, es que ya cuando me concentro en la charla, pues ya adiós nervios, me concentro en explicar lo que sé. Súper, muchísimas gracias, Alfonso.